Bueno, ante todo, agradecerles la presencia de todos ustedes. Les cuento un poquito cuál va a ser la idea del seminario. Esta mañana vamos a tener una mañana bastante intensa. La idea es presentar un trabajo que hemos hecho en la Fundación que tiene que ver un poquito con un enfoque nuevo, a algunos les va a parecer viejo cuando lo vean, pero planteado de otra forma los temas de sustentabilidad agrícola, ideas que surgieron de un viaje que hicimos en el mes de octubre y estuvimos con el doctor McCloskey en el Innovation Center de Chicago, viendo cómo planteaban ellos los temas de sustentabilidad en el sector lechero en Estados Unidos. Yo voy a hacer esa presentación. Seguidamente, el doctor McCloskey va a hacer una presentación relativa a su experiencia en todo lo que tiene que ver, su experiencia y su evolución en todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad de los planteos lecheros en Estados Unidos. Hacemos un break, va a haber preguntas y después le vamos a dar lugar al doctor Juan Liach a mirar o hacer un enfoque económico de la sustentabilidad económico y social de la sustentabilidad en Argentina. Vamos a tener que ser muy estrictos con los horarios porque hay, como todo, limitantes para todos y tenemos que tratar de terminar a las 13:30. Juan tiene actividades en el IAE por la tarde y tiene que llegar a Pilar y con un día como hoy va a estar complicado. Pero vamos a hacer cuando hagamos el break, lo más ordenado posible, tomarnos 10-15 minutos y avanzar. Tema importante, esta reunión va a estar transmitida en directo por Internet. Hay 300 personas inscritas por Internet de 11 países distintos. Esto lo hacemos a través de Agrositio: Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, México y Bolivia, con lo cual también ampliamos la posibilidad de la difusión de toda esta información. No es es una cosa nueva para nosotros y hacerlo con Agrositio es un placer. Hace muchos años que Agrositio nos viene apoyando en estas cosas. Rápidamente pasamos al tema ambiental y al tema sustentabilidad en lo que es la agricultura. Yo voy a pasar muy rápido alguna información, ya sobre el final, alguna información sobre lechería que preparó Francisco Oliverio y con idea de solamente darle paso a Mike y no dar un espacio en el medio a su presentación. Este tema de la sustentabilidad, ustedes saben, hace muchos años en la Fundación lo venimos planteando y lo venimos planteando desde la óptica que creemos que se debe plantear el tema de la sustentabilidad, que no es solamente mirar el capítulo ambiental de la sociedad, de la sustentabilidad. Siempre se mira la sustentabilidad y sobre todo estos últimos años con un poquito de presión de algunas ONG ambientalistas, se mira solamente lo ambiental y no se mira lo económico y lo social. Bueno, nosotros creemos que es muy difícil muchas veces construir sustentabilidad ambiental sin un marco económico sustentable y sin un marco social sustentable. Es muy difícil o imposible. Le miro la cara a muchos de ustedes que están hace muchos años remando para armar sistemas sustentables en sus explotaciones, en sus empresas, en un país que no necesariamente, y después Juan lo podrá mostrar, no necesariamente reúne las condiciones de país sustentable. Cuando uno mira políticas de largo plazo y mira situaciones macroeconómicas de largo plazo, uno puede estar pensando en los próximos 10 años. En Argentina es difícil pensar en los próximos 10 años y entonces la sustentabilidad ambiental a la cual vamos a hacer referencia es un logro que en las condiciones en que vivimos, en las condiciones en que producimos, realmente es digno de destacar. Desde el punto de vista de la sustentabilidad, en los últimos años, cada vez que hablamos de sustentabilidad ambiental, hablamos de cambio climático. Y cada vez que hablamos de cambio climático, hablamos de calentamiento global.
y hablamos de calentamiento global y hablamos de los gases de efecto invernadero. Y nadie entiende demasiado qué es cada cosa, pero esto está como instalado. Sustentabilidad, ojo con el cambio climático, llueve mucho el cambio climático, llueve poco el cambio climático, hace calor, el calentamiento global, hace frío, el enfriamiento. Estamos todos un poquito contagiados con todo este tema del cambio climático y por eso de alguna forma lo queremos plantear, porque en esta visión que tuvimos cuando lo visitamos a Mike en Chicago, miramos un enfoque distinto, un enfoque mucho más amigable del cambio climático, que en realidad tampoco es tan complicado. El cambio climático lo que está produciendo básicamente son fenómenos meteorológicos extremos, hay un aumento de las emisiones, de los efectos de gas invernadero. La magnitud de las emisiones nadie la tiene clara. Hay un instituto que se llama el IPCC, que es un instituto intergubernamental de cambio climático. No me animo a decirles el presupuesto que debe tener. Reúne a todos los países que trabajan y que hacen investigación en cambio climático y no se ponen de acuerdo y no está demasiado claro cuál es la magnitud de las emisiones de cada uno. Con lo cual vamos a dar algunos datos, pero lo que sí está claro es que las emisiones de gases se pueden reducir y lo que sí está cada vez más claro es que es una evidencia que el cambio climático está instalado, que hay un aumento de la temperatura global. Si les digo cuánto es el aumento, 2 grados por cada 100 años, alguno mirará, no vamos a estar en los próximos 2 grados, pero la realidad es que esto está pasando y esto es un dato que hay que tomarlo en cuenta. Creo que lo relevante de todo esto, bueno, los gases que participan de todo esto, básicamente es el dióxido de carbono, es el metano y es el óxido nitroso. Liguen rápidamente dióxido de carbono, emisiones de combustibles, metano, emisiones por parte de todas las actividades ganaderas y óxido nitroso, emisiones por parte de la aplicación de fertilizantes nitrogenados. Y estos son los responsables, a datos del IPCC del 2007, a nivel global, a nivel mundial, la energía, la generación de energía, la industria, fíjense, 26%, 19%, el transporte 13%, residencial y comercial 8%, la agricultura el 14%. Ahora, si vamos al detalle de la agricultura americana, en el caso de emisiones globales en Estados Unidos, las mediciones están arrojando solamente el 8% de la agricultura. El resto es industria, transporte, generación de electricidad y de vuelta el dióxido de carbono sobre la base de combustibles fósiles es lo más importante. El óxido nitroso dentro de la agricultura, no tomando la ganadería, el tema es el manejo de los fertilizantes nitrogenados. Pero este es un gráfico realmente interesante. ¿A dónde se producen todas estas emisiones? Porque hablamos en Argentina de sustentabilidad ambiental y por ahí tenemos discusiones con ambientalistas y la realidad es, fíjense las curvas de crecimiento, esto es desde los años 60 hasta la actualidad. Fíjense China, la pendiente de crecimiento de China, fíjense Europa y Estados Unidos con ligeras caídas, pero en donde Sudamérica está acá abajo, chiquitito en la línea. Está acá abajo y chiquitito en la línea. 5 países tienen más del 55% de las emisiones. Y si nos comparamos, todo este tema, este ruido más ambiental tiene mucho que ver con Europa y tiene mucho que ver con algunas organizaciones europeas. Fíjense si nos comparamos con Europa, concretamente con un país agrícola como Francia en nivel de emisiones, dióxido de carbono, esto está hecho en toneladas por hectárea, por supuesto referido a la agricultura. Tienen 13 veces más emisiones de dióxido de carbono, vinculadas básicamente al uso de combustibles, y tienen 5 veces más emisiones en base a óxido nitroso. Destaquemos que el óxido nitroso y el metano son agentes mucho más complicados de manejar que el dióxido de carbono. 300 veces más complicado es el óxido nitroso que el dióxido de carbono y 23 veces más complicado el metano. La realidad de todo esto es que a la conclusión que llegamos es que evidentemente tenemos un problema ambiental, tenemos un problema que es el calentamiento global, tenemos un problema que tiene que ver con las emisiones. A partir de eso tenemos que ver cómo construimos un sistema productivo, pero dentro del cual la agricultura a nivel global es muy chiquitita la porción que tiene, y dentro de la agricultura de Sudamérica y mucho más la de Argentina,
es muchísimo más chiquitita todavía. Con lo cual, desde el punto de vista del enfoque global del tema, me parece que cuando hablamos de calentamiento global y de la agricultura y vemos las discusiones que se generan en Argentina, estamos hablando de una cosa muy chiquitita dentro del sistema de producción vinculado a el cambio climático. Vamos al sistema de producción. ¿Qué pasó en Argentina en los últimos años, en los últimos 20 o 25 años? En producción. Ustedes han visto hasta el cansancio esta información de la Fundación, en donde hemos evolucionado, hemos casi triplicado la producción argentina en los últimos años, pero básicamente hicimos un cambio muy fuerte de cereales, en donde el 70% era cereales y el 30% era oleaginosos, en los años 85-90, y por las últimas campañas estamos con la relación inversa. Estamos solamente con un 30% de cereales y un 70% de oleaginosas. Eso responde claramente a cuestiones de tipo de sustentabilidad económica. Y por eso el link de todo esto. No es que no estemos haciendo cereales porque la decisión de no hacer cereales tiene que ver con algo ambiental. No podemos hacer cereales porque en alguna medida la intervención del Estado regula los precios, regula la oferta, no nos deja exportar y de alguna forma desincentiva la producción. Con lo cual no es una novedad para ustedes que el crecimiento de los oleaginosos responde a un tema económico y por supuesto tiene impacto en lo ambiental. Ahora, este fenomenal crecimiento de la agricultura que se dio, esto lo han visto muchas veces, esta tendencia de crecimiento de la agricultura de los últimos 30 años, de los últimos 25 años, es realmente relevante. Es realmente relevante. Para nosotros es importante marcarlo porque toda esta transformación de la agricultura, que prácticamente se triplicó, se hizo en un marco de un país discutidamente sustentable desde lo económico. Déjenmelo plantear en esos términos. Que no tiene políticas de largo plazo, que no tiene políticas agrícolas, que no tiene muchas cosas y tiene otras cosas como el beneficio enorme de un recurso suelo y un recurso climático realmente importante. Pero bueno, acá tienen toda la historia de la entrada del girasol en los años 80, fíjense la pendiente de crecimiento, y después a partir de la soja genéticamente modificada, el fenomenal crecimiento que tiene todas las actividades agrícolas en área. La Argentina duplica prácticamente el área de 19, 20 millones a 30, 32 millones, y llegamos a los famosos 100 millones de toneladas que en el 2002 planteamos en un seminario acá, que era posible pensar en el 2010 y que ahora estamos estancados en esos 100 millones de toneladas. Desde el punto de vista de qué pasó, que era el tema para nosotros más importante, poder contar qué pasó. Para poder contar qué pasó les cuento qué hicimos. Tomamos dos zonas, Venado Tuerto y Trenquelauquen, o sea, el oeste de la provincia de Buenos Aires, la zona núcleo. Fuimos a campos que tuvieran historia de 25 o 30 años de cultivos, de rendimientos, de relaciones de uso del agua, es decir, cómo habían sido los rendimientos en función de las lluvias durante el ciclo, y que tuvieran la información de cómo habían cambiado sus sistemas de labranza y su tecnología, para de alguna forma tratar de ver qué pasó en esos 25 o 30 años. Y eso es lo que voy a tratar de resumir a partir de ahora. Desde el punto de vista productivo, sorprendentemente las dos zonas crecieron lo mismo. Cuando digo desde los 80, no es necesariamente a partir del año 80. En realidad es más 85, 87 que se toman promedios. Siempre se toman promedios, ¿no? De 3 años como mínimo. Es decir, cuando vemos estos gráficos, que no vamos a pasar muchos, porque si no me retan, cuando vemos estos gráficos en realidad se toma el promedio de esta columna amarilla, 83-85 contra el promedio 2010-2012. Pero la realidad entonces es que en Venado Tuerto, en este caso puntual, se creció casi un 60%. Y en el caso puntual de algunos cultivos, fíjense, se creció casi un 120%, un 113%, desde el 83-85, o sea, un fenomenal incremento de la producción. Un fenomenal incremento de la producción. Si lo vemos en la zona oeste, pasa exactamente lo mismo. Casi el 58-60% de crecimiento global,
Cuando digo crecimiento global es la rotación, el total de los cultivos agrícolas, trigo, maíz, girasol y soja, en la proporción que lo hacían en cada campo, en toneladas por hectárea. ¿Está? Toda esta información a nivel de detalle ya la tienen colgada en la web. No está en esta presentación, sino que están todos los cuadros. O sea que después lo pueden ver con todo nivel de detalle. Pero la realidad entonces es que para Trenquelauquen también fue un 58%, pero partiendo de niveles totalmente distintos. Fíjense que arranca Trenquelauquen con 2.600 kilos y termina en 4.000 kilos, y Venado Tuerto arranca en 4.000 y termina en 6.000 y pico de kilos. Es decir, la diferencia está en el nivel de arranque de cada una de las zonas, vinculado, por supuesto, al potencial. También tiene Trenquelauquen, concretamente en evolución de rendimientos, el maíz como el que más, de alguna forma, ha crecido, y una indiferencia en el caso de los rendimientos de soja, o en el caso de los rendimientos de girasol, una indiferencia mucho mayor. Pero, de vuelta, crecer un 60%, número redondo, en los últimos 25 años en Argentina, en productividad, es un tema no menor. No hay mucha estadística a nivel global que marque una tasa de crecimiento, esto es superior al 2% anual. Vamos a eficiencia del uso del agua. ¿Qué hicimos acá con el tema de eficiencia del uso del agua? Año por año teníamos las lluvias acumuladas, tomamos el ciclo de cada cultivo, tomamos los milímetros llovidos en el ciclo y la cuenta sencilla, milímetros necesarios para producir una tonelada. ¿Está? El resumen es, Trenquelauquen hoy usa 53% menos de agua para producir una tonelada que hace 25 años. Y Venado Tuerto usa 34% menos de agua. Ustedes me dicen, esta de siembra directa. No, no es solamente siembra directa. Es toda la tecnología aplicada en estos 25 años que está mostrando un cambio fenomenal en la capacidad de transformar milímetros en toneladas. 53% y 37%. Son números realmente relevantes. Fíjense, un solo ejercicio hicimos. ¿Qué significa eso? El número en medio los va a apabullar, a nosotros nos apabulla y no estamos acostumbrados a hacerlo, pero es un poco la modalidad que estamos aprendiendo a tratar de transmitir. 1.700 hectáreas, con este sistema de producción que evaluamos en Trenquelauquen, 1.700 hectáreas de Trenquelauquen hoy, con la rotación que tiene este campo hoy, está ahorrando agua por el equivalente al consumo de todo el pueblo de Trenquelauquen, 45.000 habitantes, un año. El ahorro de agua que queda en el sistema, por supuesto, al no ser usado para producir toneladas, el ahorro de agua equivale a el consumo total del pueblo. Esto es tomando datos promedio de consumos domiciliarios que da la Organización Mundial de la Salud, que tiene una amplitud de entre 150 litros y 200 y pico de litros, pero la realidad es que la magnitud y la diferencia del ahorro, de vuelta, produciendo, digamos, habiendo producido un incremento fenomenal, el ahorro de agua es realmente importante. Esto tiene relevancia desde lo ambiental si estamos considerando que el agua es el próximo factor limitante. Y hoy ya todo el mundo está hablando, así como hablábamos y seguimos hablando de cambio climático y calentamiento global y los gases de efecto invernadero, el próximo tema es el agua. Bueno, en Argentina la agricultura está usando 50% menos de agua en la zona oeste y 35% menos de agua en la zona núcleo. Dato no menor. Con un aumento de la productividad también no menor. ¿Qué pasó en labranza? Que es el otro gran tema. Nos fuimos a las viejas planillas de labranzas, a las sábanas de labranzas que había en los años 80, 85, y nos fijamos las UTA, los equivalentes arado que teníamos en esos momentos. Hicimos toda la evaluación de los consumos equivalentes a gasoil de esos momentos. Hubo periodos de transición donde en el oeste se notó mucho el cambio, el periodo de transición fue realmente importante, se aumentaron la cantidad de labranzas inicialmente y después se entró en directa, pero realmente hay un cambio que es fenomenal. Por supuesto que el consumo de combustible después uno lo liga a emisiones de dióxido de carbono, es una formulita, es un número. Litro de gasoil es equivalente a tantos kilos de emisiones de dióxido de carbono.
fórmula convencional. Y entonces, hoy decir que se emite 40% menos de dióxido de carbono por hectárea o 56% menos por tonelada producida en Trenquelauquen, y en el caso de la zona núcleo, fíjense, 70% por hectárea y 83% si lo vinculados a tonelada producida. ¿Por qué es esto? Acuérdense, en la zona núcleo, los años 80, 85, disco doble, primera reja, segundo disco doble, en algunos casos segunda reja, disco, en fin, 13, 14 pasadas. Teníamos datos de 13, 14 pasadas para hacer un maíz, el aporque y el escardillo, y hoy estamos haciéndolo en directa. La magnitud de ese cambio son reducciones de consumo de combustibles de entre el 70 y el 80% para la zona núcleo y de entre el 40 y el 60%, un número redondo, para el oeste. De vuelta, hay una contribución importantísima desde el punto de vista de del ahorro de combustibles y de la menor emisión, realmente importante. Entonces, 3 puntos para destacar hasta aquí de lo que venimos hablando de sustentabilidad ambiental. Hemos crecido a tasas realmente importantes, hemos mejorado la eficiencia del uso del agua en forma realmente notable, entre el 35 y el 50, 60%, y estamos emitiendo, si bien el dióxido de carbono, como les dije, no es el componente más importante de la combinación de los gases de efecto invernadero, dentro de lo agrícola, el metano en la ganadería y el óxido nitroso es el que puede estar complicando más, pero también estamos produciendo una sensible reducción con el sistema de producción que tenemos en Argentina. Con todas las fallas que tengamos, que evidentemente sin dudas tenemos y vamos a hablar seguramente de ellas. Fíjense, nada más que como anécdota, en 2010-2012, para el caso, cómo se hizo esta información, y ustedes de vuelta en la web tienen colgado todo el detalle. De trigo, maíz, soja, la superficie sembrada, las toneladas producidas, los litros de gasoil consumidos, los litros por hectárea, los litros por tonelada. Cuenta sencilla y rápida. Lo único y el gran valor que tiene para mí este trabajo es el hecho de haber tenido la información disponible, haber buscado y buceado la información disponible de estos campos que, de vuelta, no son campos experimentales, no es un dato experimental el que estamos mostrando, es un dato de un sistema de producción que está vigente hace 25 años con toda la información, y de alguna forma es elaborar la información y mostrar qué pasa con las tendencias de cada una de estas cosas. Producción, eficiencia del uso del agua, consumo de combustibles y emisiones. Uso de fertilizantes. Cuando en el 2002 hicimos la proyección al 2010 de 100 millones de toneladas, hicimos una cantidad de comentarios vinculados a que los niveles de reposición que estábamos haciendo de nutrientes eran muy bajos. Hicimos el primer trabajo de cuántas toneladas de fertilizante teníamos que utilizar para poder pensar en 100 millones de toneladas de grano, y en ese momento hablamos de que para el 2010 la Argentina tenía que estar en niveles muy parecidos y muy cercanos a 5 millones de toneladas. Pues, señores, estamos en 3.2, 3.5 en el 2014. O sea, venimos con una cuenta pendiente de reposición de nutrientes que, de vuelta, también tiene que ver con esta limitada posibilidad de mirada de largo plazo en Argentina por el tema de sustentabilidad económica. Y esto no es una excusa, esto es, si estamos obligados a hacer soja para mantener sustentablemente la empresa, es obvio que a la soja, por más que le apliquemos nitrógeno, no va a tener ningún tipo de respuesta, y por lo tanto vamos a estar de alguna forma contribuyendo a emisiones de óxido nitroso, no a la mejora en la eficiencia del uso. Ahora, es realmente relevante, fíjense, la Argentina consume, estos son datos del Banco Mundial y de la FAO, comparables porque ellos usan la misma metodología, incluyendo el área pasturas, la Argentina consume 40 kilos de fertilizante, 120 de Estados Unidos, Brasil 142, Uruguay 175, Alemania 211 y China 548. Este es el nivel de fertilizantes que estamos consumiendo, lo cual nos marca claramente lo que veníamos planteando en seminarios, en donde estamos, estos son datos de IPNI,
y de asociación fertilizar, en donde estamos reponiendo entre el 35 y el 50% de los nutrientes, depende de qué nutriente estemos hablando. Con una tendencia creciente, felizmente, pero de alguna forma con un faltante todavía de relevancia. Nitrógeno, fósforo, potasio y azufre son en este caso. No hay, fíjense, el 1% es lo que se utiliza de potasio, pero sabemos de que no hay problemas de potasio en Argentina. Hicimos un trabajo cuando hicimos la proyección al 2020 de 135 millones de toneladas, de cuántos fertilizantes necesitábamos. Y ahí dijimos, vamos a necesitar entre 8,5 y 9 millones de toneladas de fertilizantes, en todo concepto. En realidad los 5 cultivos principales se llevan 7 y pico, y de eso el 50% es nitrógeno y el 50% es fósforo. ¿Por qué es importante este concepto? Porque uno de los temas pendientes que tenemos es el tema de la reposición. Y dentro de lo que es la consideración de cambio climático y de calentamiento global y de emisiones de gases de efecto invernadero, este tema del óxido nitroso y el uso de los fertilizantes, redondeémoslo el uso de los fertilizantes, es un tema central. Y aquí a alguna luminaria se le va a ocurrir prohibir el uso de fertilizantes nitrogenados para no contaminar. La cosa no pasa por ahí. La cosa pasa porque el uso de buenas prácticas en la utilización de fertilizantes soluciona íntegramente los problemas de las emisiones de óxido nitroso, prácticamente. Las reduce a niveles ridículamente bajos. Ahora, ¿qué significan buenas prácticas en el uso de los fertilizantes? Primero significa mejorar la eficiencia del uso, la eficiencia económica del uso del fertilizante. Y cuando ustedes mejoran la eficiencia económica del uso del fertilizante, están además reduciendo las emisiones de óxido nitroso. ¿Cómo? Rotación de cultivos, cobertura, aporte de carbono, siembra directa, diagnósticos de fertilización nitrogenada, es decir, siempre recurrir a diagnósticos, no ir a fórmulas mágicas de aplicación de urea o de elección de la fuente, momento, dosis y correcto uso de fertilizantes, es decir, aplicarlo donde se debe. Si vamos a tirar fertilizantes al voleo, nitrogenados, en donde si no hay lluvias cercanas van directamente como emisiones a la atmósfera, obviamente vamos a tener una baja en la eficiencia del uso y vamos a tener una altísima contaminación y probablemente problemas de emisiones de óxido nitroso. La gran decisión está en cómo lo aplicamos, en cómo lo hacemos. Necesitamos hacerlo. Hemos crecido enormemente en producción con un uso muy chiquito de fertilizantes, reponiendo relativamente o muy poco de lo que nos estamos llevando, y tenemos la oportunidad de seguir creciendo todavía. Estamos con niveles de productividad altos que han crecido, como mostramos, sostenidamente en el tiempo, con un uso muy chiquito. Tenemos que ampliarlo. El no ampliarlo implica seguramente reducción de las tasas de crecimiento. La reducción de las tasas de crecimiento implica seguramente que no logren sustentabilidad económica en sus empresas. Con lo cual esto empieza medio a atarse todo, que seguramente después es lo que va a presentar Mike, de cómo a él se le fueron cerrando todas las cosas vinculadas a su actividad. Acá se nos va cerrando absolutamente todo también. Necesitamos reponer más fertilizantes, pero para reponer más fertilizantes y mejorar los datos de productividad tenemos que hacerlo usando buenas prácticas agrícolas. Y buenas prácticas agrícolas no es ni más ni menos que pensar más en la aplicación de cada una de estas. Hacer las cosas como corresponde y como eficientemente sabemos que los resultados aparecen. Si lo hacemos en forma apurada y sin demasiada planificación es donde perdemos eficiencia en el uso y hacemos macanas desde el punto de vista de la contaminación. El último punto tiene que ver con el uso de fitosanitarios. Tomamos la información de CASAFE, o sea, la cámara que nuclea toda la industria, y comparamos de vuelta toda la información de los años 85, 95, 2013 en este caso, pero está la información anualizada de qué pasó con el uso de fitosanitarios. Primer cosa importante, hay un aumento en el uso de fitosanitarios. En Argentina no están tomados como principio activo, están tomados como litros de producto formulado. Hay un aumento
en el uso de los fitosanitarios, herbicidas, insecticidas, fungicidas y acaricidas en este caso, relacionado con la siembra directa y con el barbecho químico. Si lo relacionamos a los cultivos, el aumento es insignificante. En soja se aumenta un 15%, en maíz se aumenta un 10% en el uso de agroquímicos o fitosanitarios por cultivo. La gran diferencia, ¿dónde está? En que en el año 85 y a partir del 90, digamos, empieza a crecer la siembra directa y ahí aparece una división en donde se empieza a contemplar el uso de fitosanitarios para control de malezas durante los barbechos. ¿Por qué? Porque no hacemos labranzas. Si nos comparamos con el mundo que hace labranzas durante todo el invierno, en el caso puntual de las zonas agrícolas que no tienen nieve, nosotros no hacemos labranzas, aplicamos el 33% de los fitosanitarios directamente sobre las malezas y sobre el suelo, sin estar aplicados sobre los cultivos. Están imputados a los cultivos, pero los cultivos no lo reciben en forma directa. Y el gran cambio que se ha hecho, independientemente de que el 66% estén de vuelta, el 33%, de ese 66% la mitad es barbecho químico y la mitad es soja. Pero fíjense el cambio en lo que hace a el tipo de productos que se están utilizando. En los años 85 solamente la banda verde y azul son las bandas de menor toxicidad. La banda amarilla y banda roja son los de mayor toxicidad. En el 85 el 75% de los productos que se usaban eran banda roja o amarilla. Amigables con el ambiente solamente el 25%. Hoy el 77% de lo que estamos usando es banda verde o azul. Mayoría banda verde, de baja toxicidad. ¿Esto a qué responde? Responde a las regulaciones que existen en el mundo para la aprobación de todas las nuevas formulaciones y los nuevos productos y las nuevas formas de poder mejorar la eficiencia en el control de las malezas. Ni más ni menos que eso. Si a esto que estamos haciendo le sumamos lo que podemos hacer dentro de la tranquera, porque esto es fuera de la tranquera, esto ustedes lo compran en un envase, pero dentro de la tranquera está en cómo uso esto, en las buenas prácticas en la utilización de estos productos. Y esto tiene que ver, de vuelta, fíjense este dato, 2013, azul y verde, tienen el detalle y de vuelta lo tienen en la web, pero fíjense el 77% de lo que hay en el 2013 es azul y verde. Solamente colorado, o amarillo y colorado, estamos en el 20 y pico por ciento, 23%. Entonces, la realidad es que el tema de buenas prácticas de vuelta, como en los fertilizantes, nosotros vamos a seguir necesitando usar fitosanitarios para el control de las malezas, para mejorar todo lo que tiene que ver con, concretamente, por ejemplo, malezas resistentes. Toda esta parafernalia de los últimos 15 años de uso de monodrogas o de monocultivo nos ha llevado a problemas de algunas malezas resistentes que con la rotación, con las buenas prácticas, con la cobertura, con la rotación de los principios activos, con la rotación de los sitios de acción de los herbicidas, con el respeto a rajatabla de las regulaciones vigentes en cada una de las localidades. Es deseable que tengamos una ley nacional de aplicación y que esa ley nacional sea realmente ejemplar y que el castigo a quien no cumple con la reglamentación sea también realmente ejemplar. Aplicar buenas prácticas sumado a 77% de uso de fitosanitarios, que son banda verde y amarilla, nos da tranquilidad desde el punto de vista de la sustentabilidad ambiental, porque esto también, no en forma directa, también contribuye a emisiones de algunos otros gases que no son óxido nitroso, ni metano, ni dióxido de carbono. Pero la realidad es que podemos usar tranquilamente los productos que estamos utilizando y lo que debemos hacer es mejorar el uso y mejorar tranqueras adentro y a rajatabla la utilización de buenas prácticas de la misma forma que en el tema fertilizantes nos va a permitir hacer o tener un crecimiento muy importante. ¿Cuáles son las oportunidades y cuáles son los temas que tenemos por delante para los próximos años? Sin duda, la construcción de rotaciones de cultivos distintas a las que tenemos hoy. Sin duda, eso tiene que ver con el marco de sustentabilidad económica que tengamos. Volver a los cereales
va a ser una lucha titánica frente a cuál va a ser la rentabilidad de los cereales. Nadie, en ningún país del mundo se construye su sustentabilidad por decreto. La sustentabilidad se hace por iniciativa, por incentivos para construirla. Se construye todos los días con las decisiones de todos los días, pero tiene que haber una zanahoria, tiene que haber algo que me están mostrando, que me están marcando, o el consumidor o quien sea, de que construya sustentabilidad. Porque alguien me diga que me va a obligar a hacer tal o cual cultivo, en ninguna parte del mundo funcionó, y si funcionó fue en base a subsidios, que no existen más o están desapareciendo rápidamente. Por supuesto, nunca en Argentina, ¿no? Estoy hablando de subsidios en otros países. La reposición de nutrientes, el otro gran tema y la otra gran oportunidad. Un necesario aumento en el uso de los fertilizantes con la utilización de buenas prácticas. Y el uso de fitosanitarios, sin duda, adecuados a las necesidades de rotaciones y a las necesidades de el sistema productivo de cada una de las zonas. En forma muy rápida, y nada más que para darle paso a Mike, en realidad esta información también se la pasé a Mike, también hubo una transformación lechera en la Argentina. Desde los años 80 a hoy se creció casi el 90% con 9% menos de vacas. Y hoy la producción está estancada en los últimos 4 o 5 años. Está estancada porque algunos no se animan a publicar los datos o porque no están los datos, pero la realidad es que estamos entre 9.500 y 10.500 o 11.000 millones de litros y de ahí no nos movemos. Y esta información que la preparó Francisco tiene que ver con información de ACREA, de los isotambos, y yo básicamente voy a mostrar una sola zona. Está toda la información, pero voy a mostrar una sola zona que tiene que ver con Trenquelauquen, en donde la producción entre el 2000 y el 2011 aumentó un 80%, la individual un 45% y la existencia de vacas en ordeña un 24%. Esto es un poco la radiografía de lo que ha pasado en alguna de las zonas lecheras, en donde se ha crecido en forma importante y en donde los productores, mediante un uso de tecnología creciente, han mejorado sensiblemente los datos productivos. Me voy a referir muy rápidamente a Catriló, un tambo en Catriló, en donde a nivel empresa tenemos datos del año 81, las vacas en ordeña se multiplicaron por 6, hoy una vaca produce lo que en el 91 producían 1.6, la producción anual se multiplicó casi por 10, comparando el año 81 con el 2013. Desde el 2009 hubo una reducción de la superficie utilizada, producto de un manejo más concentrado y no digamos estabulado, porque no es bajo estabulación. Y este es un dato realmente interesante. Tomamos los milímetros llovidos durante todos los ciclos, desde el 80 a hoy, y en el 81 se producía por milímetro, vaca total y hectárea, 5 litros de leche, y hoy producimos 16. Repito, triplicamos la producción por milímetro de agua de lluvia. De vuelta, un dato de eficiencia del uso del agua que volcado a la lechería es bastante más difícil de medir, pero medido de una forma muy gruesa, de alguna forma nos está marcando también un cambio importante en la lechería. Las oportunidades dentro de los sistemas lecheros, veo mucho tambero, no hace falta que yo se las mencione acá, solamente están puestas, es todas las distintas líneas de trabajo que tenemos, seguramente para aumentar la productividad. Y este es el enfoque, ustedes me preguntarán, ¿a dónde está la novedad del enfoque de lo que sacamos de la visita a Mike en el mes de octubre o noviembre del año pasado? La novedad del enfoque es referir todo a productividad, referir todo a los cambios que hemos hecho desde el punto de vista productivo. No es lo mismo estar pidiéndole a una vaca que baje su emisión de metano. Lo que podemos hacer es decirle a una vaca o darle la posibilidad a una vaca que produzca el doble, o que una hectárea de maíz produzca el doble, como pasó en Venado Tuerto,
o que una hectárea de soja produzca un 50 o un 60% más en el tiempo. El aumento de la productividad, más el uso de buenas prácticas y toda la tecnología disponible, es lo que hace a un planteo sustentable. Si cada uno de estos temas, la nutrición, el periodo de transición, la reproducción y genética, el manejo de efluentes, animarnos a tocar el manejo de efluentes en profundidad, el confort animal y la calidad de leche, son temas relevantes en este caso puntual de la lechería. Cierro con esto. No cabe ninguna duda que si hacemos una reducción de impacto ambiental y que está estrictamente en nuestras manos la decisión de hacerlo, y repito, en nuestras manos está porque el uso de las buenas prácticas garantiza seguramente el menor impacto ambiental. Podemos estar pensando en un aumento de la productividad realmente importante como hemos tenido en los últimos años y podemos de alguna forma estar pensando en una producción de largo plazo, una producción conservando, como ponemos acá, y es un poco el lema nuestro de la Fundación. Les agradezco, todo el detalle y toda la información la tienen disponible en la web. Esto hoy ya está disponible. En realidad lo que tienen disponible son cerca de 90 diapositivas de PowerPoint, que obviamente no hemos presentado. Estos son los grandes lineamientos de la información, pero está disponible toda la información a nivel de detalle del que la necesite. Vamos a pasar directamente al doctor McCloskey, sin hacer más que una espera de 1 minuto para que yo pueda cargar el PowerPoint de Mike, y les agradezco y seguimos con lo de Mike enseguida.